Bienvenidos a este tutorial sobre cómo llenar el formato de bienes y rentas de la Ley 2013 del 2019 en su archivo de tipo Excel. Para ello, este formato lo que va a hacer es reflejar nuestra realidad financiera y contable del año inmediatamente anterior, es decir, para este caso, el año 2022, es decir, la información a diciembre 31 del año 2022. Este documento deberá ser llenado con base en posiblemente dos documentos. Por una parte, si declaramos renta, debemos reflejar esa información que manifestó nuestro asesor contable o nuestro contador en ese documento. Aquí debemos contemplar tanto los activos como los pasivos. En el caso de que no hayamos declarado de renta durante el año 2022, lo que debemos hacer es ceñirnos a la información que escribimos en nuestro formato de no declarantes de renta. Ahora bien, ya para llenar y haciendo esas claridades el formato de bienes y rentas, lo primero que tendremos que hacer en este caso es descargarlo. Para ello, deberemos hacer clic en el siguiente botón. El texto que refleja esto es el texto que dice formato de bienes y rentas y que tiene un color azulado. Para ingresar a ese archivo, lo que tendremos que hacer es darle clic encima del mismo y se nos va a desplegar una pantalla similar a esta. Este documento es un documento que funciona como una plantilla. Para poder modificarlo, lo primero que tendremos que hacer es descargarlo en nuestro computador. Para hacerlo, lo que tendremos que hacer es irnos hasta el apartado acá de arriba y darle en el botón que aparece como archivo. Vamos a dar clic ahí sobre esa opción y se nos va a desplegar acto seguido un menú de opciones. Nosotros vamos a escoger la opción que dice descargar. Ese menú de descargar lo encontramos también con el simbolito de una flecha que apunta hacia abajo. Después de eso, lo que vamos a hacer es seleccionar la opción que dice Microsoft Excel y esperamos un momento hasta que el archivo se nos descargue. Una vez que ya el archivo se nos descarga, tendremos que ir hasta nuestra carpeta de descargas. Para efectos de este video, esta es mi carpeta de descargas. Aquí encontramos el archivo que se llama 13a.formato de bienes y rentas.xlsx. Vamos a abrirlo haciendo doble clic sobre el mismo y se nos va a desplegar un documento de esta manera. Vamos a acercarnos un poco y vamos a ver qué información nos está solicitando. En este caso, lo primero que nos pregunta es por nuestro nombre personal. En este caso, vamos a llenar asumiendo de que somos una persona cualquiera y vamos a colocar a manera de ejemplo nuestro primer nombre. Si tenemos un segundo nombre, colocamos pues nuestro segundo nombre. Aquí simplemente estoy haciendo un nuevo ejemplo para llenar este documento. Segundo nombre y nuestros apellidos, tal cual como escribiríamos nuestro nombre completo. Lo siguiente que nos va a preguntar es por el tipo de documento que tenemos. En este caso nosotros tenemos cédula de ciudadanía o cédula de extranjería o el documento que corresponda. En este caso vamos a llenarlo como si fuéramos una persona que tiene cédula de ciudadanía. Damos clic en la X y ya tenemos ese apartado resuelto. Lo siguiente que nos va a preguntar es por nuestro número de documento. Entonces vamos a colocar un número aleatorio. Listo. Y lo siguiente que nos va a preguntar es dónde estamos domiciliados, dónde estamos viviendo. En este caso vamos a asumir que soy una persona que vive actualmente en la ciudad de Bogotá. Para ello colocaré que el país donde me encuentro es Colombia, el departamento es, en este caso, Bogotá, dado que Bogotá es una ciudad capital, y vamos a colocar las siglas de Distrito Capital y de la misma manera vamos a copiar esta información en el apartado de municipio. Vamos a seleccionar el texto y vamos a copiar. Lo siguiente que debemos colocar es nuestra dirección de residencia. En este caso se agradece que la información esté siempre en letras mayúsculas. Para efectos podemos utilizar la información que tenemos contenida en el root, donde hace referencia a nuestra dirección personal. Entonces en este caso vamos a colocar, por ejemplo, avenida 24, número 4517, y si tuviésemos, por ejemplo, algún edificio, conjunto o información adicional, la colocamos tal cual como se expresa en el root. Entonces colocaríamos, supongamos, las iniciales de edificio y podríamos colocar edificio Buenavista.
de teléfono, aquí podemos introducir nuestro teléfono celular sin puntos ni comas, ni ningún carácter especial. Entonces, en este caso vamos a colocar un número imaginario. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, 310-00000. Lo siguiente que vamos a llenar es ya la información de nuestros parientes de consanguinidad de tipo A. Aquí encontramos a nuestros padres, por ejemplo. Entonces vamos a colocar las siglas. Supongamos tenemos un padre, una madre, los hijos y también lo que serían hermano o hermana. Y también lo que sería nuestra hija. Si tuviésemos algún tipo de parentesco con estas personas que son nuestro círculo cercano, nuestros padres, nuestros hijos o nuestros hermanos, aquí es el apartado donde vamos a llenar esa información. Entonces vamos a colocar en este apartado los documentos de identidad que correspondan y por acá los nombres y apellidos de esas personas. Lo siguiente que deberemos hacer es pasar al apartado de información de ingresos y rentas. Este apartado es de los más importantes. Ya llenamos la información relevante a nuestra persona, nuestros datos personales, pero ahora debemos llenar nuestros datos financieros. Estos datos tenemos que tener mucho cuidado de cómo los vamos a ingresar, porque la información debe ser homogénea, es decir, tiene que ser la misma información que hemos llenado en todos los campos. La información siempre tiene que coincidir. ¿Y con base en qué nosotros nos vamos a guiar? Bueno, ya les di la respuesta al principio de este video. La respuesta está en la declaración de renta del año 2022 o por su parte nuestro documento declaratorio de que no declaramos renta el año pasado. En ese caso, suponiendo que nosotros fuimos una persona que trabajó durante el año pasado y tuvo unos ingresos alrededor del año, es decir, durante todo el año, la sumatoria de lo que gané mes a mes por concepto de salarios, es decir, trabajé para otra empresa, asumiendo que gane el mínimo, pues voy a colocar esos datos, es decir, la sumatoria de los ingresos que obtuve durante todo el año y eso lo ingresaría en salarios y demás ingresos laborales. Si por el contrario recibí cesantías o intereses de cesantías por concepto de terminación de contrato u otras opciones, colocaríamos esa cantidad de dinero que recibimos a lo largo de todo el año. Supongamos que me retiré de varias empresas y en cada una de esas empresas trabajé un par de meses, obtuve cesantías como por concepto de prestaciones laborales, pero al momento de retirarme yo puedo recibir pues ese dinero monetario. En este caso lo introduciría en este apartado. Si tuve gastos de representación, lo mismo, los introduciríamos en este apartado. Si recibí por concepto de arriendos, también discrimino esa información. Si por el contrario fui una persona independiente, lo tendría que llenar la sumatoria de esos honorarios en este apartado. Y por último, ingresos de otro tipo, como lo pueden ser de rentas, rentas de capital, ganancias ocasionales. Aquí es el apartado para ingresarlos. No tenemos que introducir los ingresos en varias zonas, sino que tenemos es que discriminarlos. Es decir, si por ejemplo tuvimos por una parte ingresos por salarios, vendimos tal vez algún bien inmueble y tenemos rentas de capital y también, por ejemplo, tuvimos el escenario donde recibimos dinero por concepto de arriendos, pues vamos a introducir cada uno de esos valores en cada una de las casillas correspondientes. De modo que al momento de hacer la sumatoria, aquí esta casilla nos va a hacer la sumatoria de todos esos valores y nos debería coincidir esta suma de ingresos totales con los que manifestamos en nuestra declaración de renta o en su defecto de nuestro formato de no declarante de renta. Esta información debe coincidir y es algo muy importante. Lo siguiente es el apartado de activos. Ya una vez finalizamos los ingresos, lo siguiente debemos enfocarnos en los activos que tuvimos durante el año inmediatamente anterior. En este caso tenemos por una parte lo que son nuestras cuentas de banco a diciembre 31 que teníamos abiertas y por el otro lado nuestros bienes patrimoniales. Los activos o el patrimonio de una persona van a venir representados en este caso por el saldo en cuentas que hayamos dejado a diciembre 31. Es decir, si por ejemplo yo tenía 1.000.000 de pesos en una cuenta de ahorro de un banco cualquiera y pasó del diciembre 31 al 1 de enero, ese banco le va a reportar a la DIAN que yo tenía un patrimonio, es decir,
una cantidad de dinero guardada en ese banco al finalizar el periodo fiscal. En este caso, ese $1.000.000 va a formar parte de mis activos, de mi patrimonio. Entonces, esa información, pues si ustedes desean consultarla, si no la tienen a la mano, la pueden buscar directamente en sus bancos porque pues todos estos bancos hacen un reporte. Eso lo hacen buscando en el apartado de archivos con objeto de declaración de renta. Si no lo tienen, posiblemente su contador sí tenga acceso a esa información. Entonces solicítenle a su contador o asesor contable que por favor les brinde cuánto había en saldos en cuentas a diciembre 31 del año 2022, dado que esa información la tendremos que llenar en este apartado. Primeramente llenaremos el nombre de la entidad financiera. Puede ser banco cualquiera, SA o las siglas que correspondan. Lo siguiente, el tipo de cuenta. ¿Qué tipo de cuenta teníamos? Ahorros o corriente. Lo siguiente es llenar el número de la cuenta, es decir, el indicativo que asocia a una cuenta con ustedes. Lo siguiente es dónde se encuentra la sede de esa cuenta, es decir, dónde fue aperturado. Puede haber sido en una ciudad, en algún departamento X, y aquí es donde manifestaremos la ciudad y, si lo deseamos, el departamento donde fue aperturada. Lo otro, aquí vamos a colocar el saldo. Ya una vez hemos llenado la información de nuestras cuentas de tipo bancaria, lo que tendremos que hacer es ingresar la información de nuestros bienes patrimoniales. Aquí en este caso debemos introducir qué tipo de bien fue o qué teníamos a diciembre 31. En este caso puede haber sido, por ejemplo, un bien inmueble, un bien mueble, cuentas por cobrar, dinero que tendríamos en físico. Esta información normalmente es información que llena nuestro contador, nuestro asesor contable. En este caso, por eso es prudente que nosotros le pidamos ayuda para que él nos asesore qué información llenó, dado que lo primero que vamos a llenar acá es información que refleja nuestra declaración de renta o lo que manifestamos en nuestro formato de no declarante de renta. Y tiene que coincidir. Lo siguiente que vamos a especificar es qué tipo de bien era realmente. Entonces, si por ejemplo yo coloqué un bien inmueble, entonces aquí voy a especificar qué tipo de bien inmueble era. Es decir, por ejemplo, una casa con unas mejoras, o puede haber sido un lote comercial o algún terreno. Entonces ahí especificamos esa información. Lo siguiente que vamos a colocar es el valor asignado por la parte contable, el asesor contable, a ese bien patrimonial. Ya una vez hemos llenado todos estos valores, vamos a tener que hacer una sumatoria, y es seleccionar la sumatoria de todos el saldo en cuentas más el dinero que teníamos por concepto de bienes patrimoniales, y eso a nosotros nos debería dar el patrimonio bruto que se refleja en nuestra declaración de renta o el valor sumatorio de los activos que nosotros manifestamos en nuestro formato de no declarantes de renta. Este paso es muy importante dado que la diferencia no puede ser muy grande, es decir, la diferencia debería ser prácticamente mínima. Esto sucede porque, dado que la DIAN no utiliza algunos decimales, suele aproximar, y pues desde luego si nosotros manifestamos una diferencia en un bien patrimonial de centavos o de céntimos, en este caso pues la DIAN los va a aproximar. En ese orden de ideas, al aproximar, pues sí puede haber una pequeña diferencia, pero la diferencia no suele ser mayor a $1.000. Entonces, si yo, por ejemplo, en mi declaración de renta o en mi formato de no declarante, manifesté que tenía un patrimonio o unos activos de, por ejemplo, $200 millones, en estos cuadros yo debo especificar dónde y cómo están compuestos esos $200 millones de patrimonio o activos, mediante saldos en cuentas que tenía a diciembre 31 o los bienes patrimoniales que yo tenía a diciembre 31. Repito, al momento de sumar saldos en cuentas y bienes patrimoniales, ese valor nos tiene que dar prácticamente exacto al que manifestamos o el que ya tenemos en nuestra declaración de renta. Eso es algo muy importante. Y lo siguiente que debemos hacer es pues sencillamente llenar nuestras obligaciones o acreencias a diciembre 31. Para ello vamos a irnos a la hoja número 2 y lo que vamos a hacer es llenar en primer lugar a qué persona o entidad le debíamos dinero. En este caso estos son nuestros pasivos. Aquí entonces vamos a colocar el nombre o la entidad. Acto seguido vamos a colocar qué tipo de deuda teníamos. Puede ser, por ejemplo, el saldo de una tarjeta de crédito. Entonces colocamos saldo tarjeta crédito.
Y por último, colocamos el valor que debíamos a diciembre 31. Nuevamente, la sumatoria de estos valores tiene que ser exactamente la misma que manifestamos nosotros en nuestros pasivos, en nuestro formato de no declarante, o en pasivos en nuestro formato de declaración de renta 2022. Ahora bien, esta información que nos pide a continuación referente a la participación en juntas, consejos y corporaciones es información que debemos llenar de carácter personal, es decir, cada uno de nosotros sabemos si tenemos participación, es decir, si somos miembros de alguna entidad o institución, y vamos a llegar a llenar esos datos. Si, por ejemplo, somos dueños de alguna corporación, sociedad o tenemos alguna participación de algún tipo accionario, vamos a manifestar esa calidad de socio que tenemos. En primer lugar vamos a colocar la corporación, el nombre, y por último vamos a colocar qué calidad de socio tenemos. Somos socios mayoritarios, somos socios unitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Lo siguiente que nos va a preguntar es si tenemos alguna sociedad conyugal. En este caso vamos a manifestar, por ejemplo, que si tenemos una pareja o no tenemos, y en caso de tenerla, colocar acá lo que sería el nombre de la persona. También es importante aquí marcar qué tipo de cédula o documento de identidad tiene. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, asumiendo que nuestra pareja tuviese cédula de ciudadanía, y aquí escribiríamos el número de ese documento de identidad. Lo siguiente que debemos marcar es si tenemos actividades económicas privadas, es decir, actividades que no van relacionadas con la labor que vamos a desempeñar. En este caso, si somos trabajadores independientes o tenemos una empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí vamos a escribir esas actividades y qué participación tenemos, cómo participamos. Por último, para finalizar este documento, lo siguiente que tenemos que hacer es insertar nuestra firma. Para ello, simplemente debemos hacer clic en el botón de insertar. Vamos a irnos hasta fotos y vamos a colocar que busquemos una foto desde el archivo. En este caso vamos a buscar nuestra firma, la introducimos, y una vez que ya hayamos hecho eso, pues nos debería aparecer nuestra firma acá. Cuando ya hemos llenado toda esta información, lo siguiente que deberemos hacer nosotros es guardarla. Entonces verificamos que todo esté correcto, verificamos que todo coincida y le vamos a dar en el botón de guardar, o le podemos dar en las opciones de control G, y con eso habremos guardado. Entonces vamos nuevamente a rectificar y vamos a cerrar el documento. Ya una vez hemos guardado nuestro documento, lo siguiente que tendremos que hacer es cargarlo a la plataforma, al formulario. Para ello vamos a regresar a nuestro formulario y lo que vamos a hacer es darle clic en el botón de agregar archivo, que encontraremos aquí inmediatamente abajo. Vamos a hacerle clic ahí y en este caso vamos a decirle que vamos a subir o cargar un documento. Vamos a darle en buscar o navegar y vamos a ir a nuestra carpeta de descargas, y en este caso vamos a darle en el archivo que acabamos de descargar y editar. Vamos a darle clic sobre el archivo y le vamos a dar clic en abrir. El archivo inmediatamente se empezará a cargar y una vez que termine de ser cargado nos aparecerá de esta forma. Una vez que ya lo hemos cargado, simplemente deberemos hacer clic en el botón de siguiente y con eso habremos finalizado este formato de bienes y rentas. Este formato solamente puede ser cargado en formato Excel, por lo cual si lo tratan de convertir en un PDF y subirlo, no les va a permitir. Entonces, eso es todo.